El día que los mercados despierten con la confirmación de que un presidente de Estados Unidos enfrenta formalmente un proceso de impeachment, no será un día normal. No importará quién seas, dónde vivas, ni qué moneda uses. Algo invisible, pero extremadamente real, comenzará a romperse en el sistema financiero global. Las pantallas se teñirán de rojo. Los algoritmos reaccionarán antes que los humanos, y, mientras los titulares hablarán de política, el verdadero terremoto se estará produciendo en otro lugar, en el dinero. Porque esto no es una historia sobre Trump, ni siquiera sobre Estados Unidos. Es una historia sobre confianza. Y cuando la confianza se quiebra, el dinero huye. Imagina por un momento el escenario en bolsas asiáticas cayendo, mientras Wall Street aún duerme. El dólar moviéndose de forma errática. El petróleo subiendo violentamente y los bonos del tesoro, el activo más seguro del planeta, mostrando señales de estrés. Todo esto provocado no por una guerra mundial, ni por una pandemia, sino por algo aparentemente interno, un juicio político. Pero en un mundo hiperconectado, donde Estados Unidos es el eje central del sistema financiero, no existe tal cosa como un problema interno. Cada grieta en Washington se propaga como una onda sísmica al resto del planeta. Lo que hace este escenario especialmente peligroso no es solo el impeachment en sí, sino el contexto en el que ocurre. No hablamos de una crisis aislada, sino de una combinación explosiva en una economía global, endeudada hasta niveles históricos. Mercados financieros, inflados por años, de dinero barato, tensiones geopolíticas latentes y, como catalizador final, una posible crisis de liderazgo en la mayor potencia económica y militar del mundo. Cuando estas variables se alinean, el resultado rara vez es suave. Cuando la política se convierte en riesgo financiero sistémico, los mercados financieros odian una cosa por encima de todas: a la incertidumbre. Y un proceso de impeachment introduce exactamente eso, pero en su forma más peligrosa. No se trata solo de si un presidente será destituido o no. Se trata de meses, o incluso años, de parálisis política, batallas legales, decisiones retrasadas, y un gobierno funcionando a medio gas. Para los inversores globales, eso equivale a un enorme signo de interrogación sobre el futuro de la política fiscal, el gasto público, la regulación, los impuestos y la estabilidad institucional. En el momento en que el impeachment avanza formalmente, los grandes fondos de inversión no esperan a ver qué pasa. Reaccionan de inmediato, ajustan riesgo, reducen exposición, activan protocolos automáticos de venta. Esto suele provocar una corrección violenta en los mercados bursátiles, especialmente en sectores que dependen de decisiones políticas claras en banca, energía, defensa, infraestructura y tecnología. Las llamadas Trump Trades, aquellas apuestas que se beneficiaron de desregulación y estímulo fiscal, se convierten de repente en activos tóxicos. El índice VIX, conocido como el termómetro del miedo, comienza a subir rápidamente. No porque los inversores sepan exactamente qué va a ocurrir, sino porque saben que no lo saben. Y en finanzas, no saber es peligroso. Esta subida del miedo genera un efecto dominó en ventas forzadas, llamadas de margen, caída de liquidez y movimientos bruscos que no responden a fundamentos económicos, sino a pánico estructural. Pero el verdadero problema no está solo en la bolsa. Está en el corazón del sistema financiero global, el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos bonos no son solo deuda, son la columna vertebral del sistema monetario internacional. Se usan como colateral, como reserva, como refugio y como referencia para valorar prácticamente todo lo demás. Cuando la política estadounidense entra en crisis, incluso este mercado comienza a mostrar tensiones. Inicialmente, podría darse una huida hacia los bonos, haciendo bajar los rendimientos. Pero si el proceso de impeachment se combina con bloqueo político, disputas sobre el techo de deuda, o dudas sobre la gobernabilidad, aparece un miedo mucho más profundo. Y si Estados Unidos no puede gestionar su propia deuda de forma eficiente, en ese punto, los rendimientos pueden subir abruptamente,
no por crecimiento económico, sino por desconfianza. Y eso es una señal extremadamente peligrosa. Venezuela, el petróleo y la geopolítica, como amplificador del caos. Este escenario se vuelve exponencialmente más grave si el impeachment no ocurre en el vacío, sino en medio de una crisis geopolítica activa, como un conflicto relacionado con Venezuela. Venezuela no es solo un país en crisis, es una pieza estratégica en el tablero energético global. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y se encuentra en una región históricamente sensible para la política exterior estadounidense. Si un presidente bajo presión política interna se ve envuelto en una acción militar o intervención directa en Venezuela, los mercados no lo interpretarán como una operación quirúrgica, sino como una huida hacia adelante. Y cuando los inversores perciben desesperación en el liderazgo, reaccionan con fuerza. El petróleo, en particular, se convierte inmediatamente en un arma financiera. Basta con la amenaza de interrupción del suministro para que los precios del crudo se disparen. No hace falta que los pozos se incendien. Basta con que el riesgo exista. Un aumento del 20 o 30% en el precio del petróleo en cuestión de días no es una exageración en este contexto, y ese aumento actúa como un impuesto global, invisible. Afecta a todos, en consumidores, empresas, gobiernos y bancos centrales. La inflación vuelve a escena justo cuando muchas economías están débiles. Los bancos centrales, atrapados entre controlar precios y evitar una recesión, pierden margen de maniobra. Las monedas de países importadores de energía se deprecian. Las balanzas comerciales se deterioran. Y los mercados emergentes, siempre los más vulnerables, comienzan a sufrir salidas masivas de capital. Ganadores, perdedores, y el REDIB, UJ o del mapa económico mundial en todo gran caos financiero. Hay víctimas y beneficiarios. Si el impeachment avanza y se combina con una crisis geopolítica y energética, el mapa económico global se redibuja rápidamente. Algunos países quedan atrapados en el epicentro, mientras otros aprovechan la tormenta para fortalecer su posición. Los más golpeados serían, sin duda, los países emergentes dependientes de importaciones energéticas. India, Turquía, muchas economías del sudeste asiático y partes de América Latina enfrentarían inflación descontrolada, depreciación de sus monedas y presión sobre sus reservas internacionales. Para ellos, una crisis global no es solo volatilidad, es una amenaza existencial. Europa tampoco saldría ilesa. Una subida fuerte del petróleo, combinada con tensiones energéticas con Rusia y una relación transatlántica inestable, golpearía duramente a economías como Alemania e Italia. El euro se debilitaría, los spreads de deuda aumentarían, y el fantasma de una nueva crisis de deuda europea volvería a aparecer. La estabilidad del proyecto europeo, ya frágil, se vería sometida a una presión extrema. En contraste, los grandes exportadores de energía tendrían una ventaja clara. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo verían cómo sus ingresos se disparan. Sus fondos soberanos, llenos de liquidez, podrían salir de compras por el mundo, adquiriendo activos a precios de descuento. En medio del caos, el dinero se concentra. Rusia, por su parte, se beneficiaría tanto económica como estratégicamente. Precios altos del petróleo fortalecen su moneda y sus finanzas públicas. Al mismo tiempo, un Estados Unidos distraída por conflictos internos reduce su capacidad de influencia global, algo que Moscú sabe aprovechar muy bien. China jugaría una partida aún más larga. Aunque sufriría por la desaceleración global, utilizaría el caos para posicionarse como alternativa de estabilidad. Aceleraría el uso del yuan en comercio internacional, ampliaría su influencia financiera y compraría activos estratégicos en economías en crisis. No sería un movimiento espectacular, sino silencioso y calculado. El daño real a erosión de la confianza en el sistema dólar, más allá de las caídas de mercado y la volatilidad inmediata, el daño más profundo
sería estructural. El sistema financiero global se basa en una premisa fundamental, la confianza en la estabilidad institucional de Estados Unidos. El dólar no domina solo por fuerza económica, sino porque el mundo cree, o creía, que el sistema estadounidense es predecible, sólido y confiable. Un impeachment largo, amargo y vinculado a una crisis internacional enviaría un mensaje inquietante. Incluso el centro del sistema puede fallar. Y cuando esa idea se instala, el proceso de desdolarización deja de ser una teoría académica y se convierte en una estrategia real. Los bancos centrales comienzan a diversificar reservas. Los contratos internacionales exploran otras monedas. El oro recupera protagonismo. El sistema se fragmenta. Esto no significa que el dólar colapse de la noche a la mañana. Significa algo más peligroso en un mundo con menos anclas, más volatilidad y menor crecimiento. Un mundo donde el costo del capital sube, donde las crisis son más frecuentes y donde la estabilidad es un lujo, no una norma. El mensaje final no es política. Es tu dinero. Cuando escuches hablar de impeachment, no lo veas como un espectáculo político distante. Míralo como una señal de riesgo sistémico. Porque las grandes crisis financieras no suelen anunciarse con números rojos, sino con grietas institucionales. Y cuando esas grietas se abren en el corazón del sistema, el impacto llega a todos. El dinero no tiene ideología, no vota, no espera, se mueve hacia donde se siente seguro. Y si la seguridad desaparece, se esconde, se protege o huye. Entender esto no es alarmismo, es supervivencia financiera. La historia no se está escribiendo solo en el Congreso de Estados Unidos, ni en los campos petroleros de Venezuela. Se está escribiendo en los flujos de capital, en las tasas de interés, en las reservas de los bancos centrales, y en las decisiones silenciosas de quienes mueven billones sin salir en las noticias. La única pregunta real es esta: cuando el polvo se asiente, ¿tu dinero estará en el lugar correcto o habrá quedado atrapado en el epicentro del terremoto?